Bienvenidos sean todos a este nuestro mensaje para el domingo 19 de septiembre del año 2021. Nosotros somos la Iglesia Presbiteriana Hispana de Patterson. Yo soy María Santa, la pastora laica, y le damos la bienvenida en este día a este mensaje que el Señor ha preparado para nosotros. Les recibimos a todos con agradecimiento, pidiéndole al Señor que la paz de Cristo sea con cada uno de ustedes. Vamos a dar inicio hoy a este mensaje leyendo del Nuevo Testamento. Vamos a estar leyendo una porción de la carta escrita para los hebreos. Vamos a leer del capítulo 5, los versos del 11 al 14, y del capítulo 6 estaremos leyendo los versos del 1 al 12. Voy a leer de la versión popular de la Biblia y les invito a que escuchen las palabras que el apóstol Pablo le escribió a los hebreos. Peligro de renunciar a la fe. Tenemos mucho que decir sobre este asunto, pero es difícil explicarlo, porque ustedes son lentos para entender. Al cabo de tanto tiempo, ustedes ya deberían ser maestros. En cambio, necesitan que se les expliquen de nuevo las cosas más sencillas de las enseñanzas de Dios. Han vuelto a ser débiles, tanto que en vez de comer comida sólida, tienen que tomar leche. Así que sigamos adelante hasta llegar a ser adultos, dejando a un lado las primeras enseñanzas. No volvamos una y otra vez a las cosas básicas. Porque a los que una vez recibieron la luz y saborearon el don de Dios y tuvieron parte en el Espíritu Santo y saborearon el buen mensaje de Dios y el poder del mundo venidero, si caen de nuevo, ya no se les puede volver a Dios, porque ellos mismos están crucificando otra vez al Hijo de Dios y exponiéndolo a la burla de todos. Son como la tierra que bebe la lluvia que cae sobre ella. Si da una cosecha útil a los que la trabajan, recibe la bendición de Dios. Pero si da espinos y cardos, no vale de nada. Cae bajo la maldición de Dios y finalmente será quemada. Pero, aunque hablamos así, mis queridos hermanos, estamos seguros de que ustedes se encuentran en el primer caso, es decir, en camino de salvación, porque Dios es justo y no olvidará lo que ustedes han hecho y el amor que le han mostrado. Pero deseamos que cada uno de ustedes siga mostrando hasta el fin ese mismo entusiasmo, para que se realice completamente su esperanza. No queremos que se vuelvan perezosos, sino que sigan el ejemplo de quienes por medio de la fe y de la constancia están recibiendo la herencia que Dios les ha prometido. Y esto es la palabra de Dios, mis hermanos. Déjenme darle un poquito de trasfondo sobre quiénes eran los hebreos. Los hebreos eran judíos que habían decidido seguir a Cristo. Habían decidido ser cristianos, abandonar su antigua fe para seguir esta nueva fe que era seguir a Cristo. Se dice que esta carta a los hebreos fue escrita por Pablo, pero hay quien dice que no es seguro que Pablo sea el autor. De todas maneras, el propósito de esta carta era ayudar a estos judíos, que ahora eran cristianos, a mantener su fe en Cristo y a no regresar a las antiguas costumbres religiosas
que habían dejado atrás. Estos judíos, que ahora eran cristianos, ahora estaban siendo acosados por serlo y se veían tentados a abandonar la fe cristiana y a volver a practicar los rituales del judaísmo. Estos hebreos estaban al borde de renunciar a su fe. Mis hermanos, la decisión de renunciar a algo conlleva que la persona piense cuidadosamente, que analice la situación profundamente, que tome tiempo y se dé espacio para tomar esa decisión tan importante. Renunciar a algo sin pensar, hacerlo por impulso, nos puede llevar a tener que arrepentirnos, a lamentarnos por haber tomado la decisión de renunciar sin pensar cuidadosamente. A veces, después de renunciar a algo o a alguien, queremos revertir la decisión, pero muchas veces el arrepentimiento llega demasiado tarde y no podemos dar marcha atrás. La esperanza del autor de la carta a los Hebreos era que lo que él les escribía allí les sirviera para pensar y analizar lo que estaban a punto de hacer. La carta era una intervención para evitarles una decepción. ¿Cuántas veces, mis hermanos, en este camino de la fe, que no es fácil y donde nos toca enfrentar pruebas de fuego, no hemos tenido nosotros la intervención de un amigo, de un familiar o de un hermano en la fe que te dice: no te desanimes, no te des por vencido? ¿Cuántas veces has necesitado regresar a tomar la leche de la fe porque la comida sólida no la podemos digerir? El verso 12 de la carta que acabamos de leer dice: han vuelto a ser tan débiles que en vez de comida sólida tienen que tomar leche. Mis hermanos, a veces estamos débiles en la fe porque nuestro corazón está tan herido, el problema que tenemos es tan grande o el dolor que sentimos es tan profundo que alguien tiene que recordarte lo más básico y lo más sencillo de tu fe. Alguien tiene que llevarte a lo fundamental de nuevo. Alguien tiene que decirte: Dios te ama, Jesús camina contigo, la oración tiene poder, Dios nunca te abandonará porque tú eres de los suyos. Alguien tiene que darte leche, porque no es el momento para traerte un estudio bíblico o para entablar contigo una discusión de teología. Eso se hace cuando tu fe no está amenazada. Pero cuando estás al borde de renunciar, alguien necesita recordarte lo básico, recordarte lo que te trajo a los pies de Jesús, recordarte lo que Él te ofrece. Tal vez hoy tú estás como los hebreos, al borde de renunciar a tu fe. Detente, no lo hagas. Tu fe es una herramienta poderosa para desarmar los conflictos que trae la vida. Si renuncias a ella, sentirás un vacío muy grande que nada lo podrá llenar. Hoy tal vez este mensaje es tu intervención. No renuncies a tu fe. Este texto bíblico que hemos leído hoy, mis hermanos, es controversial, pues muchos lo han usado para decir que podemos perder nuestra salvación y que nuestro arrepentimiento, cuando fallamos, no es válido, no es aceptado.
Pero no es eso de lo que se trata este texto. Lo que Pablo le decía aquí a los hebreos, y por eso es importante entender el contexto en el que fue escrito para los hebreos, una gente que estaba al borde de renunciar a su cristianismo, a la fe que habían decidido seguir. Lo que Pablo le decía aquí a los hebreos y lo que nos dice a nosotros hoy es que no puedes volver atrás, porque ya tú conoces lo que es Cristo. Has saboreado el don de Dios y lo has visto obrar en tu vida. Y si caes en un juego constante de renuncio a Cristo y vuelvo a Cristo, en un juego de decir hoy digo que tengo fe y mañana digo que la perdí, hoy vuelvo atrás y más adelante vuelvo a Cristo otra vez. Vengo a la iglesia en Navidad, pero luego pasan años sin venir. Hoy oro, pero mañana no. Hoy busco a Dios porque estoy en apuros, pero cuando la cosa mejora ni me acuerdo de Él. Cuando caemos en ese vaivén en la fe, llegará el día en que no serás renovado para volver a sentir el arrepentimiento de haberte vuelto atrás. Y querer regresar a Jesús, en otras palabras, significa o estás con Cristo o no lo estás. Ser renovado en el arrepentimiento, mis hermanos, no significa que no te puedes arrepentir, pero caer en ese vaivén de hoy sí estoy activo en la fe, pero mañana no. Este año sí hago lo que Dios pide de mí, pero el que viene dejo todo eso atrás y llevo otra vida. Si haces eso constantemente, en ti se va a ir perdiendo el poder de renovar ese deseo de arrepentirte y regresar. Te vas a ir conformando con no seguirle. Y eso es peligroso. Pedro escribió en la segunda de Pedro, el capítulo 2, el verso número 21, porque mejor les hubiera sido no haberle conocido que después de haberlo conocido, volverse atrás. Mis hermanos, y Pedro hablaba por experiencia propia, pues ustedes saben cómo Pedro le falló al Señor al negarlo. Más vale no haberlo conocido que conocerlo y dejarlo. Evita caer en ese juego del vaivén de la fe para que no pierdas el poder de que tu arrepentimiento se pueda renovar. Lo que el texto nos dice es que cómo es posible que habiendo conocido todo lo que es Jesús y lo que Él ofrece, habiendo tenido la experiencia del Espíritu Santo, dejemos todo eso, que demos marcha atrás y volvamos a lo que éramos antes de conocer a Cristo y convertir ese vaivén en la fe en un patrón de comportamiento en nuestra vida. ¿Cómo es posible que hagamos eso? Es lo que Pablo quiere preguntarle a los hebreos. Hacer eso hará que llegue el día en que sea imposible ser renovado para que tu arrepentimiento sea genuino. Esa actitud de constante inseguridad en la fe, esa constante renuncia a lo que Dios es en tu vida, esa actitud de usar las cosas de Dios a mi conveniencia, hace difícil creer que nuestro arrepentimiento pueda ser sincero y genuino. Piensen por un momento, si una persona está constantemente en un vaivén con su fe, me voy, regreso, dejo a Cristo, vuelvo a Cristo, vuelvo a la iglesia, no voy a la iglesia, digo que tengo fe, digo que la perdí. Si una persona está vacilando en su fe constantemente, se nos puede hacer difícil creer que verdaderamente está arrepentido cuando regresa a buscar al Señor nuevamente. Y dice el verso 6 del capítulo 6, y si caen de nuevo, es decir,
si renuncian a su fe y dan marcha atrás a lo que eran antes, ellos mismos están crucificando otra vez al Hijo de Dios y exponiéndolo a la burla de todos. O sea que cada vez que una persona entra en ese constante vaivén de si tengo fe o no tengo fe, si sigo a Cristo o no lo sigo, cada vez que hace eso, crucifica al Señor de nuevo, porque lo lleva de nuevo a la cruz con su duda y lo expone a la burla de todos. Porque cuando alguien que dice que es cristiano no lo demuestra con su actitud y con sus palabras, la gente se burla. Se burlan diciendo, mira ese, dice que es cristiano y mira lo que hace. Mira esa, tanto que va a la iglesia y mira cómo habla. Cuando no glorificamos al Señor con cómo somos y con lo que somos, lo exponemos a la burla de los demás. Mis hermanos, este pasaje bíblico de hoy no nos dice que uno puede perder su salvación o que el arrepentimiento no se vale. Vale si es verdadero y no es parte de un patrón de juego con nuestra fe. Este pasaje está hablando a los cristianos hebreos de hace cientos de años, pero está también hablando a los cristianos de hoy, que están a punto de abandonar el progreso que han logrado en su jornada de fe, en su caminar con Cristo. Es para aquellos que sienten que su fe se tambalea por las pruebas duras de la vida. Es para aquellos que sienten que ser cristiano no es fácil. Es para los que hoy están al borde de renunciar a su fe porque aún no ven los resultados de sus oraciones. Pero cuando renuncias a tu fe, cuando constantemente te alejas de Jesús para luego volver, cuando haces eso, interrumpes el plan que Dios tiene para ti. Interrumpe las intenciones que Él tiene de usarte y de bendecirte. Preparándome hoy para este mensaje, encontré una corta interpretación de Juan Calvino sobre este pasaje. Y Calvino dice así: este pasaje indica que un creyente no puede ser un apóstata. Un apóstata, mis hermanos, es una persona que reniega o abandona la fe cristiana públicamente para seguir otras que son diferentes. Calvino decía que este pasaje habla de personas que profesan ser creyentes sin serlo verdaderamente. Personas que con la boca profesan a Dios, dicen creer en Dios, pero con sus acciones lo niegan. Y tú dirás hoy, pues tal vez me toque a mí renunciar a la fe, pues ser cristiano exige mucho, pide que uno nunca falle y eso es imposible. Tal vez me toque renunciar a mi fe cristiana si eso es lo que el Señor espera de mí. Pero mis hermanos, hay una gran diferencia entre fallar y recaer. Fallar es cometer una falta, pero recaer es volver a caer en lo que eras. El apóstol Pedro falló cuando negó a Jesús, pero Judas recayó porque al venderlo por 30 monedas de plata, volvió a caer en el camino de la maldad. Judas hizo algo más que fallar. Judas recayó, volvió al camino de la maldad. Uno le falló a Jesús, pero otro se apartó de él completamente. Podemos fallar, pero apartarnos completamente ya es otra cosa. El mensaje a los hebreos
era para los cristianos que estaban pensando en renunciar a Jesús. La idea no es que si tú renuncias a Jesús, no puedes regresar a Él arrepentido, sino que si tú le das la espalda a Jesús, no esperes encontrar salvación en ningún otro lado, porque eso solo lo encuentras en Él. Este pasaje concluye con un consejo muy importante para todos nosotros hoy. En los versos 11 y 12 dice lo siguiente: tu esperanza se hace realidad si perseveras en el camino de la fe. Eso que esperas, eso que has puesto en las manos de Dios, eso que le has pedido a Dios, tus ojos lo verán, porque has creído y lo demuestras no solo con tus palabras, sino con tus acciones. Y nos dice que no nos quedemos cómodos, conformes con la vida espiritual que tengamos, pues podemos ser perezosos cuando hacemos eso. Que tengamos pues el trabajo espiritual como algo constante de todos los días, porque todos los días, mis hermanos, nuestra fe se pone a prueba. Dice que miremos el ejemplo de quienes por medio de la fe y la constancia están recibiendo la herencia que Dios les ha prometido. No renuncies a tu fe, porque tú también tienes una herencia para recibir. Si renuncias a tu fe porque este camino del cristianismo se te está haciendo difícil, si renuncias a tu fe porque no has visto resultados, si renuncias a tu fe porque esto de tener que ir a una iglesia o de escuchar unos mensajes o de orar todos los días o de tener que sacar tiempo para leer las escrituras se te hace pesado, si renuncias a tu fe por eso y das marcha atrás y le das la espalda a Cristo, es muy posible que te acostumbres y no puedas ser renovado para poder arrepentirte y volver de nuevo a sus pies. Eso es peligroso. En este tiempo que vivimos, mis hermanos, que es tan difícil, que requiere que los que Dios ha escogido y ha llamado no se aparten. El Señor mismo nos advierte que en los tiempos malos serán muchos los que perderán el primer amor. Serán muchos a los cuales la fe se les enfriará tanto que se saldrán del camino del Señor y regresarán a lo que eran. Son tiempos peligrosos que amenazan tu fe. Y tal vez hoy la carta a los hebreos es una carta que debemos leer nosotros. Les invito, mis hermanos, a que tomen tiempo esta semana para leer la carta a los hebreos y la leamos desde la perspectiva en la que nos encontramos nosotros hoy, porque tal vez tu fe está siendo amenazada y tal vez tú estás al borde de renunciar a tu fe. Y si estás al borde de renunciar a ella, permíteme cerrar este mensaje compartiendo contigo de esta misma carta a los hebreos, del capítulo 4 en esta ocasión, 2 versos, los versos del 4 al 16, del 14 al 16, los versos del 14 al 16, mis hermanos. Y allí dice lo siguiente, y para concluir piensa en esto: Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro gran sumo sacerdote que ha entrado en el cielo. Por eso debemos seguir firmes en la fe que profesamos, pues nuestro sumo sacerdote puede compadecerse de nuestra debilidad, porque Él también estuvo sometido a las mismas pruebas que nosotros,
solo que Él jamás pecó. Acerquémonos con confianza al trono de nuestro Dios amoroso, para que Él tenga misericordia de nosotros y en su bondad nos ayude en nuestra hora de necesidad. Mis hermanos, la carta a los Hebreos nos debe llenar de esperanza, no nos debe poner a dudar, porque nosotros hemos creído en Cristo y vamos firmemente en el camino de nuestra salvación. Si estás al borde de renunciar, detente, no renuncies a tu fe. Esa es el arma poderosa que te va a ayudar a sostenerte en este tiempo que está poniendo a prueba todo lo que somos. Nos despedimos confiados en que el Dios de todo poder no nos va a dejar, en que Él mismo se encargará de mantener los rieles que nos han de conducir en este camino de la fe para que no nos salgamos del carril que hemos decidido tomar para seguir hacia el cielo, donde vamos a encontrar la herencia que ya Él nos ha prometido. Que la paz de Cristo reine en tu corazón hoy y que el poder del Espíritu Santo te sostenga para seguir en tu caminar de fe. Que Dios les bendiga.